¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de nuestro curso de puesta a tierra para los sistemas eléctricos. Perfecto. Recordando un poco lo que hemos visto, habíamos dicho que la resistencia de puesta a tierra es un conjunto de resistencias las cuales vamos a sumar nosotros. ¿Qué resistencias son? Todas en serie. Recordemos que aquí se cumple lo que estábamos viendo nosotros de las resistencias en serie y paralelo, que eso es lo que hemos venido trabajando desde la universidad. Cuando tenemos las resistencias R1, por ejemplo, R2, la resistencia equivalente es igual a R1 por R2, producto sobre la suma, ¿verdad? Más R2, ahí está. Cuando teníamos nuestras resistencias en serie, R1, R2, la equivalente era la suma R1 más R2. Y así nosotros vamos sumando. Aquí podemos ver que el conductor en serie lo tenemos ahí, nuestro conductor, nuestro dispersor, nuestro contacto conductor dispersor, tenemos también nuestro contacto electrodo tierra, ahí está, y por último nuestra resistencia de dispersión. ¿Cómo va esto? Vamos a terminar con el resumen para poder graficarlo. Entonces nuestra resistencia de puesta a tierra es un conjunto de resistencias las cuales nosotros debemos sumar para poder hallar la resistencia de puesta a tierra más exacta. Hemos visto también que algunas de estas resistencias, por tener elementos, como les decía, de muy buena conductividad, como son nuestro conductor y dispersor, que es la idea que nosotros tenemos ahí al momento de desarrollar este sistema de puesta a tierra, que el conductor y dispersor sean de muy buena conductividad, por lo tanto de baja resistencia. Eso nos da que estos tres componentes de aquí los podemos aproximar a cero, por lo tanto la suma la aproximamos a cero. Y esta resistencia de puesta a tierra, despreciando ya lo antes nombrado, quedaría como la resistencia contacto electrodo-tierra más la resistencia de dispersión, que esta también es pequeña comparada a la resistencia que tenemos acá de dispersión, por lo tanto también vamos a despreciarla y vamos a llegar a tener un aproximado entre la resistencia de puesta a tierra y nuestra resistencia de dispersión. Ese es el aproximado que nosotros vamos a manejar. Ahora, como les decía, también vamos a tener capacitancias. Vamos a tener la capacitancia de dispersión, vamos a tener también la capacitancia en el vacío, vamos a hablar también de la inductancia del conductor y la inductancia de dispersión. Todo esto se genera en nuestro sistema, que recordemos, va más o menos así. Vamos a borrar esta parte para poder graficar nuestro sistema. Perfecto, vamos a poner aquí primero la tierra. Ahí está tierra. Ya tenemos tierra, acá tenemos conductor, acá tenemos, más o menos no soy muy bueno dibujando, pero ahí está, todo, hubiera dibujado otro color, bueno ya está ya. Ahí está, vamos a ir dibujando. Acá vienen nuestras corrientes. Vamos a poner otro color mejor. Vamos a ponerlas así. Más o menos ese dibujo. No soy muy bueno en el dibujo, pero ahí está. Nosotros tenemos la corriente aquí, vamos a poner, y ahí tenemos una dispersión de ella, ¿no? Dispersión de la corriente, ahí vemos. La corriente, la dispersión. Perfecto. La tensión, el voltaje aquí, más o menos esta es una gráfica que vamos a tener. De esa manera se va a comportar nuestro sistema. Acá le vamos a llamar B sub S. Y esta es nuestra función que describe la tensión que tenemos en nuestra superficie. Perfecto. Ya lo tenemos. Más o menos ese es el gráfico. Ahí vemos la distribución ya de la tensión, más o menos cómo va a ir. Y vemos la dispersión de la corriente. Bueno, entonces ya hablamos de todo esto. Nos falta ver el tema de la capacitancia y la inductancia. Vamos a borrar acá esto, vamos a dejar ese pequeño gráfico ahí y vamos a hablar de la inductancia.
Entonces, cuando hablamos de nuestra inductancia, vamos a ponerlo aquí, vamos a dejar un espacio ahí para poder hablar de la capacitancia. Inductancia. Nosotros vamos a tener nuestra inductancia de nuestra puesta a tierra, va a ser igual a la inductancia de nuestro conductor, más la inductancia de dispersión. Ahí está. Aquí es importante entonces, recomendaciones, tener un conductor lo más corto posible. Es importante que el conductor sea lo más corto posible y el mínimo de curvas. Ahí está. Entonces es importante que nosotros tengamos el conductor lo más corto posible y con el mínimo de curvas. Se debe evitar en lo posible en su recorrido las curvas. Es importante para que tengamos una inductancia lo mínimo posible, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar. La inductancia de nuestra puesta a tierra que sea lo más pequeña posible, ¿no? Esta es la parte inductiva. Vamos a ponerlo acá. La parte inductiva de nuestra puesta a tierra. Perfecto. Ya aquí lo vamos a mostrar así. Ahí está. Esto le vamos a llamar distribución de la tensión, ¿ya? Esta curva que está acá va a ser la distribución de la tensión. Ahí está. Esta es la corriente y esta es la dispersión de ella. Esto es tierra. Perfecto, y el esquema está más o menos. Yo sé que algunos de ustedes ya lo conocen, simplemente estoy poniendo para aquellas personas que es nuevo este tema para ellos, para que más o menos entiendan de qué estamos hablando. Perfecto. Entonces vamos a hablar ahora de la capacitancia. Entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí voy a tener la capacitancia de dispersión. La vamos a llamar capacitancia de dispersión. Ahí está. Vamos a tener nuestra capacitancia en el vacío también. Voy a ponerle así. Capacitancia en el vacío. Ahí está. Lo que nosotros conocemos bastante, nuestros coeficientes, bueno, nuestras permitividades. Vamos a poner aquí permitividad. Ahí está. Nuestra resistividad también, que la conocemos. Resistividad. Listo. Estas componentes son importantes. ¿Por qué? Porque hay una relación entre nuestra resistencia de dispersión y nuestra capacitancia de dispersión en el vacío. Aquí lo voy a poner. Nuestra resistencia de dispersión va a ser igual a nuestra permitividad en el vacío, resistividad, dividido entre nuestra capacitancia de dispersión en el vacío. De esta manera. Y la capacitancia de dispersión en el vacío, ella va a ser igual a nuestra permitividad en el vacío sobre la permitividad que nosotros vamos a tener por nuestra capacitancia de dispersión. De esta manera, ¿no? Entonces, son importantes estos puntos, ¿sí? Para poder ver estas fórmulas. En base a ellas, vamos a sacar los parámetros de nuestro sistema de puesta a tierra. Listo. Entonces, en resumen, acá pueden ver ustedes cómo entra la corriente, la dispersión y la distribución de la tensión. Esto lo vamos a ver y es importante para ver lo que es nuestra tensión de paso que nosotros vamos a tener y una tensión de toque, ¿no? De contacto, que vamos a también poder conceptualizarlas en el siguiente video. Tenemos la inductancia,
la cual es la inductancia del conductor más la inductancia del dispersor. Recordemos que buscamos que esto sea lo mínimo posible, por lo tanto el conductor debe ser lo más corto posible y tenemos que en lo posible evitar las curvas en la trayectoria de nuestro conductor. Perfecto, esta es nuestra parte inductiva de nuestra puesta a tierra. Y por último tenemos una parte capacitiva, en la cual vamos a tener la capacitancia del dispersor, la capacitancia en el vacío, las permitividades y la resistividad. Con eso vamos a llegar a las siguientes fórmulas. La resistencia de dispersión es la permitividad en el vacío, resistividad sobre nuestra capacitancia en el vacío. La capacitancia en el vacío es igual a la permitividad en vacío sobre la permitividad, sí, por la capacitancia de dispersión. Esto es importante, vamos a analizarlo después a más detalle. Eso sería todo por este video. Los espero en el siguiente video del curso de puesta a tierra.